¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Por acá les habla Sin Mentiras. El presidente de Colombia está dando mucho que hablar en nuestro país. Está en modo ofensiva contra Venezuela. Sabedor que fracasó en todos los planes para derrocar al actual gobierno. En todos. Porque él fue el padrino, uno de los padrinos, conjuntamente con los gringos y los europeos de Juan Guaidó. Hizo todo lo humanamente posible, institucionalmente posible, financieramente posible, militarmente posible y de todo tipo para derrocar a Maduro y no pudo. Se ha dedicado en los últimos días a lanzar una sarta de tuit contra el diálogo, para torpedear el diálogo que lleva Venezuela con una facción de la oposición en México, para sabotearlo, para meter cizaña y para generar planes conspirativos, según ha dicho el gobierno de Venezuela, y ya vamos a mostrar esas imágenes. Fíjate, esto es lo que ha escrito hace pocas horas atrás el presidente colombiano, metiéndose, como ya lleva años, en nuestros asuntos internos. Dice lo siguiente: frente a los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela y la dictadura de Maduro, es importante tener claro el camino para el bienestar del pueblo hermano. El fin de la dictadura a través de una elección presidencial lo antes posible, democrática y con observancia internacional. Luego culmina en su tuit: el retorno de la democracia de Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué puede hacer el gobierno de Venezuela para zafarse del gobierno de Colombia, que ya bastante daño le ha hecho a la relación de estos dos países? Miren, desde la CIA, bases militares, aviones espías, Paracos, Operación Gedeón, campamento, magnicidio, negocios con los migrantes, fracaso con Guaidó y todo lo demás. ¿Qué podemos hacer desde Venezuela para evitar que desde Colombia las instituciones colombianas sigan jugando a derrocar cualquier gobierno que se ponga aquí de izquierda o del centro, o que no les convenga a ellos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando al gobierno de Colombia? Vamos a ver lo que dice el presidente de Venezuela respecto a esto que está hablando Colombia. Adelante con el presidente. A miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones. Y en medio de las negociaciones difíciles sobre estos temas, el gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y el asalto de nuestra empresa en Colombia, Monómeros, nuestra empresa de fertilizantes, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo. Iván Duque está desesperado, loco, aislado y derrotado. Hoy sacó unos Twitter. Presidente de Colombia, que no puede gobernar Colombia, que se le fue de las manos ese país. Masacres toda la semana, cientos de asesinados, decenas de desaparecidos, muertos. Un país de un estado forajido, perdido, ingobernable. Pretende dar órdenes para que el diálogo de Venezuela fracase. Y hoy sacó un Twitter que fue respondido con altura y de manera muy directa por nuestra vicepresidenta ejecutiva, que está aquí presente. Le doy las gracias a la doctora Delcy Rodríguez por su respuesta oportuna a la intemperancia y al intervencionismo de Iván Duque desde Colombia, desesperado. Y él está preparando planes, como ustedes van a ver en los próximos días, para que se rompa el diálogo en México, para que se acabe el diálogo en México,
y para que la oposición guaidocista vuelva a sus aventuras violentas de conspiración, de daño. Tenemos aquí las pruebas en las manos, sé lo que estoy diciendo, apenas hago esta alerta, apenas hago estas denuncias, y en las próximas horas vamos a mostrar las pruebas fehacientes de cómo la oligarquía narcotraficante que gobierna Colombia, con Iván Duque al frente, pretende sabotear las conversaciones de México. ¿Quién puede? Miren, ¿quién puede acá, los venezolanos, entre los venezolanos, quién puede dudar que desde Colombia se ha motorizado toda una energía para acabar con el gobierno de Venezuela? Yo creo que nadie lo puede dudar. Ahora, ¿hasta cuándo y hasta dónde el gobierno de Venezuela va a seguir aguantando este chaparrón de parte de las instituciones colombianas? De parte de un presidente que no agarra su lugar y que quiere meter las narices, porque al fin y al cabo ese es un negocio, el negocio con los gringos, de pedir respaldo, de pedir plata, plata por los migrantes, plata por los campamentos, plata por todo. Todo lo que hace este gobierno es por plata. Esto no es que lo está haciendo para liberar a Venezuela, no, olvídense de eso, olvídense de eso. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.